Muy buenos días, mis queridos amigos, sean todos bienvenidos una vez más al canal de Ateo Soy. Hace tiempo ya que quería hablar sobre el tema que voy a abordar hoy y se trata de dos preguntas principales. Número uno, si es inteligente la postura de creer en Dios. Y número dos, por qué hay personas inteligentes que de hecho creen en Dios. Una de las razones por la que este tema me parece tan interesante es que la mayor parte de la población mundial es creyente. Si tomamos el cristianismo, el islam y el hinduismo, solo esas tres religiones de las muchas que existen, ya estamos hablando del 70% de la población mundial. Para abordar el tema en su totalidad, me gustaría dividir el video en tres secciones. Número uno, que definamos de forma clara e inequívoca qué significa creer. Número dos, que hablemos de las razones principales por las que la gente cree en Dios. Y finalmente, número 3, que expliquemos por qué personas inteligentes creen en Dios. Así es que ponte cómodo, toma tu bebida favorita, porque ya vamos a comenzar. Entonces, ¿qué significa creer? Este es un término algo complicado. Tan solo en el diccionario de la Real Academia Española tiene 8 acepciones, sin hablar de los términos filosóficos. Pero para ponerlo simple, en la discusión de hoy para este video, para el propósito de este video, me refiero a tener algo por cierto sin que haya sido demostrado o comprobado. A eso nos vamos a referir. Y desde que uno escucha esta definición ya se pregunta, ¿por qué iba alguien a hacer eso? ¿Por qué iba alguien a tomar algo por cierto sin que esté demostrado o comprobado? Vamos a comenzar a ver las razones por las que las personas creen. La primera razón es herencia. Muchos de nosotros nacimos en hogares donde ya existía una creencia y nos las inculcaron desde pequeños, sin siquiera tener la oportunidad de comprobar si era cierto o no o de elegir alguna otra. Es por eso que algunos prefieren llamarlo abuso infantil en vez de herencia. Una segunda razón por la que muchas personas han llegado a creer es por la localización donde viven y han nacido. Es decir, es muy fácil llegar a obtener una creencia si todo el mundo en un país piensa de la misma forma. Incluso sabemos que hay países donde hay teocracias y el gobierno y la religión están juntos e incluso hay consecuencias para aquellos que no concuerden con esas creencias. Otro importante aspecto es el sentido de comunidad. Sabemos que hay muchas religiones donde el dejar las creencias o no estar de acuerdo con la religión significa perder nuestros amigos y hasta familiares. Casos extremos como estos pueden ser los testigos de Jehová o el Islam, por citar solo dos ejemplos. Otro aspecto no menos importante que los anteriores es la inercia. Me refiero a personas que han estado en la religión o creencia por muchísimos años, han empleado todo su tiempo, sus recursos y su esfuerzo y ahora sienten que abandonar esas creencias sería un desastre total, un desperdicio de su vida. Otro factor a mencionar es la necesidad y o temor. Hay países específicos, situaciones específicas que hacen que las personas no tengan la posibilidad de no creer. Me refiero a temer por su integridad física y o libertad. Y finalmente, la más importante de las razones, o al menos la que más me interesa a mí, por convicción. Me refiero a personas que después de haber analizado las evidencias que se presentan, llegan a la conclusión de que creer es lo más lógico. Y esto me lleva a la tercera y final parte del video. ¿Cómo llega una persona inteligente a ser creyente? Y la respuesta no es tan complicada, saltándose la parte de la comprobación, teniendo cero demostración. Es bastante común escuchar a los creyentes, con la intención de apoyar sus creencias, hablar de científicos de la antigüedad que fueron creyentes. A mí me gustaría hablar de uno en particular, que es mi personaje favorito de toda la historia, Sir Isaac Newton.
quien fue uno de los más grandes científicos que han existido, o probablemente el más grande. Lo que muchos no saben sobre Newton, incluyendo a los creyentes que lo citan como ejemplo, es que él empleó muchísimo tiempo en la búsqueda de Dios. Y lo hizo de varias maneras. Por ejemplo, incursionó en la alquimia, haciendo experimentos con vapor de mercurio, lo cual solo logró enfermarlo, analizando las medidas del templo de Salomón. Y uno se pregunta, ¿a qué conclusión llegó Newton con todo esto? Pues a ninguna. Cuando le dedicó tiempo a la parte racional del método científico, hizo tantos aportes que no hay ningún científico que se le compare. Incluso hoy utilizamos la ciencia de Newton para afrontar muchos de los problemas de la vida. Sin embargo, de todo el tiempo que le dedicó a estudiar la parte teológica, mitológica, no tenemos ni siquiera un solo aporte. Así que es totalmente honesto decir que Newton fue un fracaso en su investigación sobre religión o Dios. Y la razón está clara. Para llegar a los descubrimientos que él llegó en ciencia, utilizaba un método analítico que incluía la comprobación. Sin embargo, en su investigación sobre Dios no estaba presente. Otra cuestión importante a la que se enfrenta todo el que utiliza el hecho de que personas inteligentes creen en Dios como argumento para su creencia es que estas personas inteligentes creen en diferentes dioses. ¿Querría decir eso que esos dioses también son ciertos? Todo eso sin mencionar que en la más reciente encuesta que hizo el Pew Research Center aquí en los Estados Unidos, solo el 33% de los científicos decían creer en Dios. Otro aspecto importante a considerar es que existen diferentes campos de inteligencia. Decir que alguien es inteligente no lo define como un todo. Una simple búsqueda en Google señala que hay entre 4 y 12 diferentes tipos de inteligencia. En fin, a modo de resumen, hay personas inteligentes y no inteligentes que creen en Dios, y hay personas inteligentes y no inteligentes que no creen en ese Dios. Y ninguna de ellas lo hace cierto o falso, porque ni la cantidad de personas ni cuán inteligentes sean es un argumento válido para creer algo. Y bien, mis queridos amigos, espero que este video haya servido para responder la pregunta de por qué incluso alguien inteligente pudiera llegar a conclusiones tan erróneas. Mi agradecimiento especial a Pedro por su comentario que ha inspirado este video y a todos en general por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. Les deseo lo mejor.